señoras, señores, para mí ha sido un honor poder presentar a uno de los grandes jinetes, el señor Ulrich Gansemann. Ja, meine Damen und Herren, sorry, dass ich Ihnen nicht in Spanisch antworten Buenas tardes, kann. señores y señoras. Lamento no poder dar esta conferencia y poderles responder a sus preguntas en español. Me alegro mucho de poder estar aquí hoy con ustedes y de poder comentar aspectos sobre la hípica que favorezcan en un cambio de perspectiva en este deporte. Y no solo hablar de salto, doma o de temas similares, sino nos remontamos a la historia universal. Nos podemos plantear la siguiente cuestión. ¿En qué se parece un barco y un caballo? Muy sencillo. Si no fuera por los caballos, no se hubiera descubierto el nuevo mundo. Sin los barcos y sin los caballos de la historia de la humanidad, sería muy diferente. Tanto los barcos como los caballos simbolizan movimiento y el objetivo de alcanzar nuevos horizontes. Creo que como criadores, amantes de los caballos y jinetes, debemos de ser fieles a la historia y transmitir sus valores a las nuevas generaciones de gente joven. Este es uno de mis grandes deseos y es algo que todos necesitamos, rescatar la historia del caballo. Solo así podremos decirle a los políticos qué grande y hermosa es la hípica y qué importante es para el desarrollo integral de la persona. En mi opinión, este es un punto fundamental. Es esencial conocer la historia, ser fiel a ella y reescribir. Bueno, hasta ahora les he dado una pequeña introducción a mi propio enfoque personal sobre la equitación y les he mencionado de manera resumida mis propios intereses al respecto, los intereses personales que siempre me han motivado en el mundo de la equitación. En este sentido, he percibido que precisamente la gente joven es la que más se asombra cuando le cuentas algo sobre la historia, más concretamente cuando les cuenta que hace 5.000 años el historiador griego Jenofonte ya describía aspectos sobre la hípica que existen hoy día. Simplemente no se lo pueden creer. Hay grandes maestros en el arte ecuestre como por ejemplo Vivo Storm o Álvaro Domecq, uno de los maestros más grandes de la hipología en Europa, que debemos seguir y transmitir su entusiasmo a las jóvenes generaciones. Yo llegué a la hípica como suele llegar un muchacho joven a la hípica montando ponis. Al mismo tiempo, y esto lo recalco con mucho gusto a los jóvenes, seguía trabajando la tierra. Teníamos 150 hectáreas de las cuales 40 se trabajaban con caballos. Yo ya no araba con caballos, pero sí he gradado, aplanado y sembrado la tierra. Hoy en día nadie se puede imaginar que yo hiciera todo esto en mi juventud, sobre todo si ve las dimensiones de las instalaciones que tengo en la actualidad. Nosotros contamos con 4 pistas de arenas cubiertas y enormes espacios exteriores y montamos cada día a 250 caballos. Bueno, mi evolución ha sido muy diferente a la que yo mismo podría imaginar, incluso a la que podían imaginarse mis padres. Mi padre falleció muy pronto y mi madre también. Ya con 23 años vivía independiente y tuve la gran suerte de conocer a mi mujer, que también era una amazona profesional. Juntos hemos remodelado esta finca prácticamente por completo, transformándola de un terreno de cultivo tradicional a un centro de cría, instrucción y adiestramiento caballar. Por supuesto, en nuestros comienzos instruimos a caballos ajenos para otros jinetes. Más tarde, compramos nuestros propios caballos y los criamos. Hoy en día, continuamos criándolos. Naturalmente, yo siempre he tenido mi propio caballo y he tenido el valor de innovar. Me he seguido formando en la equitación. Sin embargo, me gustaría señalar que soy un buen jinete, pero no he alcanzado los grandes éxitos que ha logrado mi mujer en los campeonatos hípicos.
A ella le he cedido la misión de presentar los caballos en los campeonatos. En cambio, he sido un buen domador de caballos. Incluso he instruido a algunos caballos que han ganado grandes premios y he tenido la suerte de conocer a Willi Schultes, Harry Bolt y Bobby Gunter, con los que he pasado tardes inolvidables. En mi opinión, lo más importante es tener unos buenos socios, y este es también mi lema. Es fundamental tener buenos socios, una visión de futuro y saber a dónde quiere uno llegar. Si vuelvo la vista atrás en mi vida, creo que una de mis vivencias más trascendentales fue el viaje a los Estados Unidos, con mi socio Paul Schockenmoll, en el año 1981. En esta ocasión organizamos una subasta de caballos deportivos. Esta subasta, que recibe el nombre de International Performance, se fundó en América en 1981, en asociación con grandes jinetes como George Morris, Frank Chappell y George Theodorescu, y nosotros, Paul Schockenmoll y un servidor. Más tarde volvimos a los Estados Unidos cuando ya habíamos cumplido los 60 años y realizamos subastas en Rhode Island y Newport. Esta acción representó para mí un gran reto, incluso para todos nosotros, ya que entonces no sabíamos cómo nos iba a salir. Pero como he dicho anteriormente, hay que tener valor para innovar y hacer cosas nuevas, y si no tienes clientes, hay que llegar a ellos, y a toda costa, y no sentarse a esperar a que los clientes te vengan. Esto era ya así en 1981. Después de organizar 2 subastas en América, nos planteamos si debíamos seguir haciéndolo o no, ya que la situación se volvió crítica en este país a raíz de la implantación de requisitos más estrictos en cuanto a la responsabilidad civil de los daños derivados de los productos defectuosos. Seguramente se acordarán del caso que sucedió en América, en el que se demandó a un inversor por la muerte de un gato que alguien había metido en un microondas. ¿A quién se le ocurre? En fin, esta responsabilidad civil por los daños derivados de productos defectuosos fue la que nos dio pie para volver a Alemania. Cuando llegamos, encontramos unas instalaciones entre mi finca y la de Paul Schockenmoll, que convertimos en pistas de arena cubierta. Desde 1982 organizamos allí los eventos de los caballos. Desde el principio teníamos claro que no queríamos caballos ajenos y que nuestra filosofía giraba en torno a la cría de nuestros propios caballos o la compra de potros. Esta estrategia nos ha salido relativamente bien. De hecho, en la colección de este año contamos con 25 ejemplares, 2 de los cuales son nuevas adquisiciones. El año pasado organizamos un gran show en Pekín. Ahora tenemos puesta la mirada en el show de San Petersburgo, a donde vuelo pasado mañana. Todo esto son, en realidad, acciones secundarias, pero necesarias para fomentar la hípica. Pero no solo tendremos que prestar la atención al deporte de alto rendimiento. Si nos paramos a pensar en cuántos jinetes famosos hay en el mundo, llegaremos a la conclusión de que no vale la pena criar caballo para ellos. Por supuesto, tenemos que criar un caballo de calidad, que no solo lo sirva al deportista famoso, sino también al aficionado. El aficionado también quiere montar su caballo en un gran premio. No delante de un jurado ni de un público, no. Él quiere montar su caballo delante de un espejo que le permita verse a sí mismo y sentirse bien. Y quiere emular a los jinetes famosos que ganan sus grandes victorias en los Juegos Olímpicos o en otras competiciones, pero en casa. Por esta razón, necesita un caballo que sea fácil de montar y que al mismo tiempo sea disciplinado y aprenda las lecciones tal y como las vaya creando su dueño. También debe ser un caballo capaz de liberarse de los hábitos de los jinetes profesionales. El aficionado no busca entregarle el caballo para que tú lo incluyas y después sentarse en él en una silla caliente. El aficionado también quiere instruir él solo al caballo. Por eso necesitamos nuevos enfoques y métodos para criar caballos que se acerquen mucho más a estas expectativas.
Bueno, nosotros hemos criado ya muchos caballos. Como ya comenté al principio, nuestra filosofía giraba desde nuestros comienzos en torno a nuestra decisión de organizar colecciones con nuestros propios caballos y subastarlos. De hecho, en Lewis, así se llama el criadero de caballos del señor Schockenmolle, el nuestro se llama Rittergut Ostdorf, tenemos una pequeña pero hermosa colección de yeguas. Cada año nosotros cubrimos unas 50 yeguas, pero el señor Schockenmolle cubre aproximadamente unas 1000. Les puedo asegurar que este año tenemos en Lewis 1100 potros. Por supuesto, gran parte de estos potros son de salto y cuentan con un linaje familiar con grandes saltadores, que a mi modo de ver es la parte principal de la competición de salto. Creo que son en total un 80% de caballos de salto y un 20% de caballos de cría. Sin embargo, en la actualidad también tenemos que hacer frente a uno de los graves problemas de la cría de caballos, la selección. Hoy en día no basta con seleccionar un caballo bonito o criar un caballo que tenga movimientos elegantes y sea ágil. Hoy en día tienen que seleccionar un caballo que les guste al espectador medio, es decir, que los caballos seleccionados tienen que ser buenos ejemplares y no pueden presentar defectos significativos. De lo contrario, el comprador experimentaría una gran decepción en el futuro. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, nos planteamos hacer una selección lo más estricta posible sin que repercutiera negativamente a la genética del animal. De todas formas, no estoy en absoluto en contra de los caballos endogámicos. De hecho, pueden tener aspectos muy positivos, sobre todo si los ejemplares guardan una relación estrecha con el mundo de la hípica. Las yeguas que han sobresalido del resto y que nos han proporcionado una buena descendencia, esas yeguas las hemos seleccionado y preparado para llevar a cabo las transferencias de embriones. Esta técnica la llevamos ensayando desde hace bastante tiempo. Contamos con veterinarios excelentes de Colombia y Alemania. Con el paso de los años se ha convertido para nosotros en un negocio sencillo que hacemos a la perfección, manteniendo una relación positiva y muy estrecha con los veterinarios y prestando especial atención al hecho de que la yegua receptora sea la más parecida posible a la yegua donante, ya que la receptora también le transmite parte de su esencia al potro. En el pasado lo intentamos con Trabant. En 1984 recibí el encargo de una heredera de Rockefeller de realizar esta técnica de transferencia embrionaria. Por aquel entonces se estaba investigando esta técnica bajo supervisión de Cornell en América y nosotros empezamos ya con yeguas receptoras de sangre fría, pero el resultado que conseguimos fueron unos potros que se volvieron demasiado gordos. Además, al principio las yeguas no se movían y como consecuencia los potros eran demasiado pequeños y tampoco se movían apenas. Por lo tanto, la cría y selección son piezas fundamentales en la instrucción. Por ejemplo, Álvaro Domecq tiene una pradera con muchas piedras en las que los caballos tienen que moverse mucho. Este es un detalle en el que tendríamos que refrenar todos. En Alemania, por el contrario, los potros jóvenes no ven mucho el sol y tienen que estar mucho tiempo metidos en el establo y enseguida se les prepara para presentarlos a las pruebas de selección o a otros eventos. A mí personalmente no me convence este procedimiento. Creo que un potro hasta los 3 años tiene que vivir y crecer rodeado de un buen entorno natural. Tiene que poder correr mucho y no estar atado a unos ejercicios con vista al siguiente show o evento. Es precioso ver cómo se entrecruzan los caballos y uno se cae y parece maravilloso, pero si esto es lo correcto o no, francamente no lo sé. Personalmente creo que la naturaleza puede aportar cualidades positivas al caballo desde la cuna. Bueno, así es la cría del caballo. La cría del caballo es un tema multidisciplinar.
Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se puede mejorar? En mi opinión, el 60% de la genética del potro reside en la yegua. Por lo tanto, si tenemos información sobre la yegua, si sabemos cómo cabalga, si se monta bien, si guarda un buen equilibrio, cómo lleva el jinete, si es nerviosa, ya podemos deducir muchas cualidades y aspectos del futuro potro y buscar un semental acorde a la naturaleza de la yegua para favorecer un emparejamiento óptimo. Todos estos aspectos juegan seguro un papel primordial en la cría del caballo, pero volviendo al tema de la cría en general. No quiero parecer ahora el gran detractor de las técnicas de cría de mis compatriotas alemanes, pero si nos paramos a pensar cuántas subastas de potros hay en la actualidad en Alemania, creo que no es lo más correcto, porque los potros se tienen que preparar constantemente, una y otra vez. Parecen preciosos como caballos en miniatura, pero en mi opinión, los potros deberían de estar una buena temporada con la madre y después en la pradera, en un paddock, para que terminen de desarrollarse. En mi opinión, esta técnica de la subasta es cuestionable. Nosotros, en cambio, les permitimos muchas libertades a nuestros caballos. Montamos los que tienen 2 años y medio. Luego los mandamos a la pradera durante 3 y 4 años, y en un otoño los volvemos a recoger. Es entonces cuando volvemos a montarlos y retomamos su aprendizaje, donde lo dejamos cuando tenían 2 o 3 años. Realmente, entonces, cuando se puede volver a montar el caballo. Y cuando lo trasladamos desde los criaderos de caballos de Lewis o Ostdorf al de Hagen y empezamos a familiarizarlo con las pistas de arena durante los 2 meses siguientes. Es decir, no intentamos instruirlo, sino más bien conseguir que esté contento mientras va al paso, al trote o al galope, sobre todo al galope con una silla de montar ligera. De esta manera logramos no interferir en los procesos de crecimiento y desarrollo del caballo.